Dicen que la primera víctima de toda guerra es la verdad. Y ciertamente en un momento en el que estamos bajo una serie de guerras calientes y la continuidad de una intensísima guerra económica contra los pueblos, la verdad está sumamente cuestionada. Los medios de comunicación, aunque se refieren de manera permanente como si se tratara de la guerra de las galaxias o de cualquier otro espectáculo cinematográfico, nos traen las imágenes de los bombardeos sobre Gaza o de parte de la confrontación de Rusia y Ucrania o de los otros 19 conflictos bélicos activos ahora en el planeta. La realidad es que quienes están falleciendo son seres humanos que en su inmensa mayoría, en su práctica totalidad, no tienen la culpa de los deseos expansionistas de ciertas naciones, de la vocación imperialista de Estados Unidos y de la Unión Europea, del afán de la industria armamentista de ofrecer y vender y salir de todo el parque militar viejo que tienen para renovarlo y hacer nuevos grandes negocios, pero sobre todo de la expansión en una guerra económica de sobrevivencia de un imperio que se siente amenazado por su propia historia y por la lucha de los pueblos. Lo que ha pasado en la última semana en Gaza realmente supera absolutamente todo lo imaginable. No es que solamente se han bombardeado estructuras civiles como hospitales, escuelas, barrios residenciales. No es que se le ha obligado y pedido a una población que se traslade masivamente, que se ha ocupado la sede de un gobierno legítimo por los ocupantes ilegales del terreno palestino. Es que frente a todo esto, la tendencia a querer criminalizar a las víctimas continúa estando presente y vigente. Y los pueblos tienen que verse en la imagen, sobre todo de las noticias. Cuando usted revisa la prensa internacional de 1965, verá cómo el ejército norteamericano no vino a sofocar una justa rebelión del pueblo dominicano para recuperar la constitucionalidad que había sido perdido. No, ellos vinieron a evitar la expansión del comunismo y a una guerra contra un grupo de terroristas que constituían una verdadera amenaza para la paz y la libertad de todo el continente. Así se le llamó a esa invasión. Pero cada invasión imperial siempre ha tenido una justificación de este tipo, lo cual implica que si nosotros nos mantenemos neutrales, si vemos la guerra como lejana, los muertos como simplemente una noticia a la que nos acostumbramos, de manera definitiva, lo que le espera a la humanidad es la anarquía, es la catástrofe. Porque en esta guerra, además de la gente que está muriendo localmente, se está agrediendo brutalmente al clima. Cada gran bomba que estalla en Gaza o que estalla en Ucrania, cada gran explosión implica el equivalente a miles de toneladas de componentes que alteran el clima. Y frente a la crisis climática, la peor de todas las amenazas actuales es la expansión de la guerra y es la continuidad en la fabricación de armas cada vez más eficiente en matar, cada vez más eficiente en destruir, vez más eficiente en comprometer el futuro. Y el negocio de la reconstrucción posterior de la guerra, como se vio en la guerra de los Balcanes en Europa, una guerra que destruyó para luego ir sobre los grandes contratos, o la guerra contra Irak, o contra Siria, o contra Argelia, que luego de las grandes destrucciones vino el gran negocio de los contratos y la sustracción del petróleo y de los recursos naturales
todavía andan en los museos privados de Europa y de Estados Unidos muchas de las obras de arte milenarias que fueron saqueadas de Medio Oriente a raíz de la supuesta persecución de los terroristas que habían sido criados, alimentados, armados, entrenados y protegidos por el propio imperio que luego los combatió y los utilizó como excusa. Por eso hay que estar muy atento a este avance de un pensamiento que viene acompañado de una intensa propaganda para tragarse la verdad, para hacer que la verdad no se vea. Y es esta verdad la que ha permitido la emergencia de una serie de líderes de ultraderecha con un pensamiento totalmente contrario al interés de los pueblos, como el caso de Bolsonaro en Brasil, de Milei inflado en Argentina, apoyado, financiado por sectores ultraconservadores, promotores de la guerra, pero es lo que se pretende introducir a través de México, ha sido la acción en Ecuador y ha sido lo que ha validado un golpe de Estado protegido, reconocido, aupado y sobre todo lavado por la prensa internacional y por el gran capital, porque el golpe en Perú no tiene absolutamente ninguna diferencia con los tantos otros golpes de Estado, salvo que en la nueva época y con los nuevos mecanismos de comunicación, la gran prensa ha podido no solamente prever, sino que ha sido parte del proceso de criminalizar a la víctima, en este caso al presidente legítimo de Perú, que todavía guarda prisión y no se constituye para nada ni para nadie en un problema. La guerra es la gran amenaza al medio ambiente, a la vida directa de la gente, a la seguridad de los pueblos. Hay que enfrentar y combatir de manera continua el guerrerismo. Cuidado.